¿Qué haces cuando el miedo no es una idea pasajera, sino una presencia constante? ¿Qué haces cuando el futuro se siente incierto, cuando las noticias abruman, cuando la economía tiembla, cuando la salud falla, cuando las relaciones se rompen y el alma empieza a agotarse? Hay un versículo que millones buscan en esos momentos, pero pocos lo entienden realmente. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Isaías 41:10 no es una frase motivacional. Es una declaración divina pronunciada en un contexto de crisis profunda. Y entender el contexto cambia completamente su poder. El pueblo de Israel estaba enfrentando amenaza real. No era ansiedad imaginaria. Eran imperios creciendo, enemigos organizándose, estabilidad desapareciendo. Por lo tanto, el miedo no era irracional. Era lógico. Cuando la estabilidad externa se quiebra, el temor interno se activa. Y eso sigue ocurriendo hoy. Cuando pierdes el trabajo, cuando recibes un diagnóstico inesperado, cuando tu familia atraviesa conflictos, cuando sientes que el mundo cambia demasiado rápido, el cuerpo reacciona, la mente se acelera, el corazón se inquieta. El miedo no necesita permiso, aparece solo. Pero aquí ocurre algo inesperado. Dios no comienza diciendo, no tengas problemas. Tampoco dice, todo saldrá exactamente como quieres. Dice, no temas. Y eso cambia la dinámica. Porque el temor no siempre nace de la circunstancia, sino de la interpretación que hacemos de la circunstancia. Por lo tanto, Dios no promete eliminar el escenario difícil. Promete su presencia dentro de ese escenario. Y esa diferencia es fundamental. No temas, porque yo estoy contigo. No dice, estaré contigo cuando todo mejore. Dice, estoy. Presente continuo. Activo. No obstante, el problema moderno es que hemos aprendido a confiar más en soluciones visibles que en presencias invisibles. Confiamos en cuentas bancarias, en estabilidad laboral, en aprobación social, en sistemas políticos. Pero cuando esas cosas se tambalean, sentimos que todo se derrumba. Por consiguiente, el miedo se intensifica porque nuestra seguridad estaba mal ubicada. Isaías 41:10 fue dado a un pueblo que había olvidado en quién debía confiar. Habían puesto esperanza en alianzas humanas, en estrategias políticas, en poder militar. Pero cuando esas alianzas fallaron, el pánico se expandió. Y aquí está el patrón eterno. Cuando la confianza se coloca en lo temporal, el temor se vuelve inevitable. Pero cuando la confianza se coloca en lo eterno, el temor pierde autoridad. La frase continúa, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Desmayar no es solo caer físicamente, es perder ánimo, es rendirse emocionalmente, es sentir que ya no tienes fuerzas para seguir. Y eso es exactamente lo que muchas personas experimentan hoy. No necesariamente están en guerra externa, pero viven en guerra interna. Ansiedad silenciosa, estrés acumulado, insomnio, pensamientos repetitivos. La modernidad ha acelerado el ritmo de vida, pero no ha fortalecido el corazón humano. Por lo tanto, el agotamiento espiritual se ha vuelto común. Dios no ignora esa realidad, no la minimiza, no dice, sé más fuerte, dice, yo soy tu Dios. Esa frase redefine identidad, porque el temor muchas veces surge cuando sentimos que estamos solos frente al problema. Pero si Dios es realmente tu Dios, entonces no enfrentas nada solo, y esa verdad cambia la perspectiva. No elimina el desafío, pero transforma la postura frente al desafío. Luego añade una promesa directa, te fortaleceré. No dice, te dejaré fuerte permanentemente. Dice, te fortaleceré. Es un proceso continuo, porque la vida desgasta, las decisiones pesan, las responsabilidades cansan, pero por ende, la fortaleza no viene de la autosuficiencia, sino de la dependencia correcta. El problema es que culturalmente se nos enseña a no depender de nadie, a ser independientes, a resolver solos, pero la fe bíblica no celebra la autosuficiencia,
celebra la confianza en Dios y continúa. Te ayudaré. Ayuda implica intervención, implica que alguien entra en tu situación. No obstante, muchas veces la ayuda divina no se ve como esperamos. No siempre es un milagro inmediato. A veces es claridad mental. A veces es paz inexplicable. A veces es resistencia para soportar. A veces es dirección para tomar una decisión correcta. La frase «te fortaleceré» adquiere significado práctico cuando entiendes que la fortaleza no siempre es energía física. Muchas veces es resistencia emocional. Es la capacidad de no colapsar cuando el entorno presiona. Es levantarte aún cuando no tienes todas las respuestas. Es mantener la fe cuando no ves resultados inmediatos. Por consiguiente, la fortaleza divina no elimina el proceso, pero evita que el proceso te destruya. Ahora bien, existe una diferencia importante entre repetir el versículo y apropiarlo. Repetirlo sin convicción puede convertirse en rutina religiosa. Apropiarlo implica creer que Dios realmente está involucrado en tu situación específica, no en abstracto, no en teoría, sino en tu vida concreta. Por lo tanto, aplicar Isaías 41:10 comienza con una decisión consciente. Elegir confiar incluso cuando las emociones no cooperan. La mente moderna está saturada de información. Noticias constantes, redes sociales, comparaciones, presión por productividad. Eso genera un estado continuo de alerta. Y cuando el cerebro vive en alerta constante, interpreta incluso pequeñas dificultades como grandes amenazas. Por consiguiente, el miedo se amplifica. Pero la meditación en la promesa divina reduce ese ruido interno. No elimina las noticias, pero cambia la voz dominante en tu interior. Dios dice, te ayudaré. Eso implica cooperación. Tú avanzas, Él sostiene. Tú decides confiar, Él fortalece. Tú oras, Él interviene. Pero si intentas caminar solo, ignorando esa ayuda, el peso se duplica. Porque fuiste diseñado para depender de Dios, no para reemplazarlo. Existe también un componente de justicia en la frase final. Te sustentaré con la diestra de mi justicia. La justicia de Dios no es solo juicio, es rectitud, coherencia con su carácter. Eso significa que Dios no promete sostenerte basado en tu perfección, sino basado en su fidelidad. Y esa es una diferencia radical. Porque si dependiera de tu desempeño impecable, vivirías en miedo constante de fallar, pero depende de su carácter constante. Ahora observa el efecto práctico. Cuando una persona internaliza esta promesa, su postura cambia. No necesariamente su situación inmediata, pero sí su estabilidad interior. El miedo pierde volumen, la ansiedad pierde intensidad, la perspectiva se amplía. Por lo tanto, el problema que antes parecía insuperable comienza a verse manejable, no porque sea pequeño, sino porque ya no estás solo frente a él. Esto no significa negar emociones. El versículo no exige ausencia de sentimiento, exige dirección correcta del corazón. Puedes sentir temor momentáneamente, pero eliges no permanecer allí. Puedes experimentar duda, pero eliges regresar a la confianza. Ese movimiento repetido es lo que fortalece la fe. Y aquí está la causa y efecto más importante. Cuando decides confiar en la presencia de Dios, tu mente comienza a reinterpretar la realidad. Lo que antes parecía amenaza absoluta se convierte en desafío temporal. Lo que antes parecía final irreversible se convierte en etapa transitoria. Por consiguiente, la esperanza renace. Isaías 41:10. No es magia espiritual, es relación activa. Es recordar diariamente que no enfrentas el futuro solo. Es decidir cada mañana que el miedo no será el consejero principal. Es reconocer que aunque el mundo cambie, Dios no cambia. Si estás atravesando un periodo de incertidumbre, este versículo no promete que todo será fácil. Promete que no estarás solo. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque el ser humano puede soportar procesos difíciles cuando sabe que no camina abandonado. Por lo tanto, la invitación final es simple pero profunda.
En lugar de alimentar el miedo con escenarios imaginarios, alimenta tu fe con la presencia de Dios. En lugar de permitir que la ansiedad dicte tus decisiones, permite que la confianza guíe tus pasos. No obstante, esa confianza se construye día a día. No aparece automáticamente. Se cultiva. Y cuando se cultiva, produce paz. No una paz superficial. Una paz que permanece incluso cuando la tormenta no ha terminado. Isaías 41:10 no elimina la tormenta, pero finalmente dice: «Te sustentaré con la diestra de mi justicia». Sustentar significa sostener cuando las fuerzas propias no alcanzan. Y justicia aquí no significa castigo, significa fidelidad a su carácter. Dios sostiene porque es fiel a quien Él es. No sostiene porque lo merecemos perfectamente, sino porque Él decidió ser fiel. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando ignoramos esta promesa? Ocurre lo contrario. Cuando intentamos sostenernos solos, el peso se multiplica. Cuando intentamos controlar todo, la ansiedad aumenta. Cuando creemos que el resultado depende únicamente de nosotros, el miedo se intensifica. Por lo tanto, la invitación de Isaías 41:10 no es simplemente «no tengas miedo», sino «confía en quien te sostiene». En la vida moderna el temor adopta nuevas formas. Temor a fracasar, temor a no cumplir expectativas, temor a perder relevancia, temor a no ser suficiente. Y las redes sociales amplifican esa presión. Comparaciones constantes, éxitos visibles, vidas aparentemente perfectas. Por consiguiente, el corazón se siente insuficiente. Pero Isaías 41:10 no fue escrito para personas perfectas. Fue escrito para personas vulnerables. La presencia de Dios no depende de tu rendimiento. Depende de su carácter. Y eso libera. Porque si su presencia dependiera de tu desempeño, vivirías constantemente en ansiedad espiritual. Pero Él dice: «Yo estoy contigo», antes de que tú hagas algo extraordinario. Sin embargo, esta promesa no es automática para quien la recita sin creerla. Es relacional. Yo soy tu Dios. Eso implica vínculo, implica cercanía, implica decisión. Por lo tanto, no es solo repetir el versículo, es construir relación con quien lo pronunció. Si estás atravesando incertidumbre hoy, este versículo no elimina el proceso, pero cambia el resultado final. Porque el miedo puede tocar la puerta, pero no tiene que gobernar la casa. La ansiedad puede aparecer, pero no tiene que dirigir tus decisiones. La incertidumbre puede existir, pero no tiene que destruir tu esperanza. Y aquí está la clave causa y efecto. Cuando eliges confiar, la paz comienza a ocupar el espacio donde antes estaba el miedo. No de golpe, no mágicamente, pero progresivamente. Porque la mente que medita en la presencia de Dios empieza a interpretar las circunstancias desde otra perspectiva. Por lo tanto, la situación puede ser la misma, pero tu interior no es el mismo. Isaías 41:10 no promete ausencia de tormenta, promete compañía en medio de la tormenta, y esa compañía es suficiente para atravesarla. Isaías 41 no es un versículo para momentos cómodos, es una declaración para tiempos donde el suelo tiembla bajo tus pies. Y en la vida moderna, aunque no vivamos bajo amenaza de invasión militar como Israel, vivimos bajo amenazas constantes que desgastan lentamente el alma. Presión económica, incertidumbre laboral, relaciones frágiles, enfermedades inesperadas, noticias alarmantes, crisis globales. El resultado es el mismo. El miedo se instala. Por lo tanto, cuando Dios dice, «no temas», no está ignorando la realidad externa, está confrontando la reacción interna. Porque el temor, cuando no se gestiona correctamente, comienza a tomar decisiones por nosotros. Y cuando el miedo dirige, la sabiduría se debilita. Las decisiones se vuelven impulsivas. Las palabras se vuelven defensivas. Las relaciones se tensan. Por consiguiente, el temor no solo afecta emociones, afecta destinos. Piensa en la ansiedad financiera. Cuando el ingreso baja o la estabilidad económica se ve amenazada,
La mente empieza a proyectar escenarios catastróficos. ¿Y si pierdo todo? ¿Y si no puedo sostener a mi familia? ¿Y si fracaso? Esos pensamientos no son simplemente ideas. Generan reacciones físicas, insomnio, tensión muscular, irritabilidad. Pero Isaías 41:10 introduce un principio distinto. La provisión no comienza en el banco, comienza en la confianza. No significa irresponsabilidad, no significa pasividad. Significa que trabajas, planificas y te esfuerzas, pero no permites que el miedo se convierta en tu señor. Lo mismo ocurre en crisis emocionales. Cuando una relación se rompe o atraviesa conflicto, el corazón interpreta abandono como pérdida definitiva. El temor al rechazo se activa. Por ende, la persona puede cerrarse, endurecerse o reaccionar con orgullo. Pero si Dios está contigo, incluso en el dolor relacional, no estás abandonado completamente. Y esa verdad cambia la manera en que respondes. En lugar de reaccionar desde el miedo, puedes responder desde la seguridad. En cuestiones de salud, el miedo puede ser aún más intenso. Un diagnóstico inesperado puede alterar la percepción del futuro en segundos. La mente comienza a anticipar lo peor. Pero aquí es donde el versículo adquiere profundidad real. Dios no promete que nunca enfrentarás enfermedad. Promete que su presencia no se retira cuando la enfrentas. Y esa presencia puede producir una fortaleza interior que la medicina no puede fabricar.